Centro RA, en la UBA. A ver, espera, Centro RA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Lo dije mal, pero ahora lo aclaré. Y quiero preguntarle a ella qué es lo que está viendo, cómo entender la actividad económica. ¿Está subiendo, está bajando? Mara, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buen día. Sí, lo dijiste bien, es el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA. Ah, claro, bien. Efectivamente. A ver, lo que vos señalás es efectivamente así. Cuando uno mira el dato aislado respecto de un mes, sí, la actividad económica pareciera estar repuntando. Ahora, lo cierto es que ese repunte es porque el año de referencia que se está tomando, o el mes de referencia que se está tomando, es el año 2024, entre abril y junio del 2024, donde la caída de la actividad económica fue estrepitosa. Entonces, claro, cualquier dato va a ser mejor que el peor dato del año anterior. Claro, porque ese relato de que la actividad económica está subiendo no coincide con lo que vemos todos los días de fábricas que despiden, fábricas que suspenden, multinacionales que se van. Dice, che, ¿quién está ganando acá en este partido? No, efectivamente, ahí igual hay como dos niveles de la narrativa, para ponerlo en ese sentido, ¿no? Digamos, la narrativa micro, de lo que uno ve cotidianamente, que es el comercio que cierra, la persona que se queda sin trabajo, o las personas que tienen que salir a buscar 2 o 3 trabajos, que es el otro fenómeno que se viene incrementando en la Argentina, ¿no? Digamos, lo que se llama la presión del mercado de trabajo de gente que antes podía vivir con un solo ingreso y ahora necesita juntar 2 o 3, entonces eso también reconfigura el nivel de actividad desde los trabajadores, pero en términos de la actividad económica, el desarrollo de la industria, la construcción, el comercio y demás, aparece que cuando uno empieza a comprar interanual después del descenso, tampoco el repunte es tan grande. Más bien, cuando uno empieza a mirar el leve ascenso que tuvo en la final del 2024 contra el año actual, bueno, también empieza a haber una cierta caída, ¿no? Digamos, en el acumulado, que no es lo mismo que el interanual, que es lo que le permite al gobierno sostener este relato de la actividad económica está creciendo. O sea que cuando el gobierno dice la actividad económica está creciendo, hay que mirarlo con algún grudo de paréntesis. Sí, ok. Te están recortando la foto de tal manera que no aparecen los problemas en el horizonte. Claro, bueno, es como todo, ¿no? Digamos, hay que ponerlo en contexto, no sacarlo de contexto, ¿no? Digamos, la narrativa pública en general saca de contexto lo que nosotros... Sí, lo que pasa es cuando lo sacan de contexto tan enfáticamente y no lo matizan con los problemas en el horizonte, te están mintiendo. Eso lo dijiste vos. No, es que sí, claro, porque... Sí, efectivamente. Es como una ilusión óptica. Bueno, por algo es el relato, ¿no? Digamos, y hay algo que también hay que decir, no es el primer gobierno que construye un relato, cada gobierno se construye sobre un relato porque también es la manera que tiene de controlar o de administrar las expectativas más en un año electoral, ¿no es cierto? En este momento el gobierno necesita controlar las expectativas y profundizar su narrativa porque necesita llegar a octubre moderando esas expectativas para no tener que seguir interviniendo en el mercado. Sí, necesita que haya futuro. O sea, decir, bueno, estamos mal, pero vamos bien, como decía Menem. Algo por el estilo, sí. Yo no sé si el gobierno está pensando en que haya futuro, te diría que está tratando de que le dure el poco de oxígeno, ¿no? Digamos que a partir del 25 de octubre el gobierno ahí puede empezar a pensar en el futuro. Por ahora está tratando de... entendió que es una carrera de resistencia esto, digamos, un año electoral es una maratón, no son 100 metros llanos, bueno, y está administrando el oxígeno que tiene y por lo tanto su preocupación sobre el futuro empieza después de la elección de octubre. Con datos más precisos de lo que nosotros podemos leer en los diarios, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores a la foto de hoy del modelo Milei? Bueno, en términos... lo que nosotros hacemos en el informe respecto de la actividad, en realidad son muy pocos los ganadores en términos de... Bueno, si son pocos, enuméramelos. A ver, ¿quiénes ganaron? Bueno, los importadores en principio, ¿no? Digamos, ahí aparece un sector. El sector que... Muy productivo no es. No es muy productivo, pero bueno, forma parte de la matriz de desarrollo de la Argentina. No importa si a nosotros nos gusta más el modelo industrial basado en, digamos, y el gran perdedor yo te diría que es la construcción, ¿no? Digamos, es el rubro más golpeado, también producto de las importaciones, en parte, ¿no? Digamos, es como una ida y vuelta en esa construcción. Y después, pero las casas, los edificios no se pueden importar. ¿Qué es lo que están importando? ¿Los materiales? No, bueno, claro, ese es el punto, digamos, al no haber construcción
hay una pérdida, particularmente nosotros. Ese rubro no existe más, claro. Ese rubro desaparece una parte. Pues yo hablaba con una persona, la pregunta era una pregunta ingenua, la de están importando materiales, porque sé de constructores que, aprovechando las facilidades de importación, están importando vigas de acero de China casi de manera personal. Bueno, eso es lo que nosotros mostramos, digamos, si vos ves en el informe, la industria del plástico y el acero y el aluminio son las que también se sienten más perjudicadas producto de esto, ¿no? En términos de los sectores que producen cosas, pero no las pueden colocar en el mercado argentino. Porque tampoco hay una alta demanda. Entonces, y en términos políticos, esos sectores que uno puede presumir que harto de la inflación y del parche sobre parche que era el final del gobierno de Alberto, ¿estarán arrepentidos de haber apoyado a Milei? Mira, lo que nosotros mostramos en el informe es que cerca del 40% del sector vinculado a la producción no tiene expectativas positivas respecto del futuro, ¿no? Digamos, y eso es un indicador a tener en cuenta en esto que hablábamos recién de qué tanto el gobierno está pudiendo mantener las expectativas altas de aquellos sectores que cree lo acompañaron en el 2023. Ese dato dice mucho respecto de lo que estos sectores pueden empezar a reclamarle al gobierno, sobre todo en términos de resultados concretos. Claro, el problema es que si el que no tiene expectativas es un votante o es un empleado, a lo sumo votará en contra. El problema es si el que no tiene expectativas es un empresario, no va a invertir. Bueno, esa es la ecuación. Ahora, cuando vos mirás la expectativa del votante aislado, vamos a llamarle no ordenado en grupos de interés, sino aislado, lo que uno encuentra es una mayor consistencia del votante de Milei, ¿no? Digamos, si bien a medida que los grupos etarios van creciendo, es decir, a más edad, menos percepción positiva del gobierno de Milei, aún dentro de los que tienen una percepción positiva, lo volverían a votar entre un porcentaje entre el 75 y el 80%. Y eso marca una consistencia muy grande sobre la cual el gobierno está construyendo su futuro a partir de octubre, ¿no? Entonces ahí yo relativizaría un poco el tema del arrepentimiento. Yo creo que el gobierno, y los datos lo muestran... Todavía tiene crédito. Tiene crédito y sobre todo empieza a solidificar su base. Y eso es mucho más que tener crédito. Claro. Mara, te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Mara Pegoraro, politóloga, profesora de la carrera de Ciencias.